4 de enero de 1968, 197 pasajeros y 17 tripulantes embarcaron en el vuelo 4145 de Aerolíneas Delta, desde Atlanta, Georgia, a Portland, Oregón. El tiempo en Atlanta era fresco con una ligera brisa, y el avión partió del aeropuerto municipal de Atlanta a las 3:42 de la madrugada, esperando aterrizar en Portland varias horas después. Nunca llegaron a su destino. Nuestro interés en el vuelo se centra en dos hombres en particular. Sus nombres e identidades son desconocidos hasta el día de hoy. Efectivamente, habían comprado billetes para el vuelo 4145, aunque utilizando identidades robadas a dos nativos de Atlanta. Los hombres a los que pertenecían estas identidades fueron encontrados más tarde, pero tenían coartadas infalibles para el día del vuelo y no se parecían a ninguno de los hombres que embarcaron ese día. Aunque utilizaron seudónimos para embarcar en el vuelo, la pareja también utilizó nombres en clave para referirse el uno al otro mientras estaban en el avión. Con el fin de proteger las identidades de los dos hombres suplantados, me referiré a los impostores con los nombres en clave que utilizaron en el avión. Uno con el nombre de Wombat y el otro, Serpiente. Utilizaron estos nombres en clave para identificarse ante las fuerzas del orden en tierra durante el vuelo, insistiendo en esos nombres. Se puede establecer una cronología limitada de los acontecimientos del 4 de enero a partir de 4 fuentes principales. 1. Las cámaras de seguridad del aeropuerto municipal de Atlanta. 2. Los testimonios de empleados de Delta y de viajeros a otros destinos que se encontraban en el aeropuerto antes de que despegara el vuelo. 3. Las comunicaciones con las fuerzas del orden durante las negociaciones sobre los rehenes. Y 4. El testimonio directo de algunos pasajeros a los que se dejó bajar del avión cuando éste se vio obligado a aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Chicago. Aunque este último grupo es el que tiene la experiencia más directa, hay problemas con su testimonio a los que me referiré más adelante. Serpiente fue el primero en llegar al aeropuerto municipal de Atlanta, llegando justo después de medianoche y registrándose. El personal del aeropuerto recuerda que observó que había facturado muy pronto para su vuelo, pero que también fue a echarse una siesta nada más llegar. El empleado que lo registró supuso que se estaba preparando para el vuelo nocturno. Wombat llegó más tarde, alrededor de las 2:30 de la madrugada. Nadie recuerda si Wombat o Serpiente habrían interactuado en el aeropuerto. El embarque transcurrió sin problemas. Wombat tenía un asiento en la fila 15C, mientras que Serpiente estaba más arriba en el avión, en la 11E. Por lo que recuerdan los supervivientes, ninguno de los dos habló con el otro antes de que comenzara el secuestro. A los 20 minutos de vuelo, Wombat sacó una pistola de su equipaje de mano y apuntó con ella a una azafata, diciéndole que la llevara a la parte delantera del avión. Los dos caminaron hacia adelante, con Wombat apretándole la pistola en la espalda. Mientras caminaban hacia la parte delantera, Serpiente salió de su asiento, blandiendo su propia arma y vigilando la espalda de Wombat. Wombat obligó entonces a la azafata a abrir la puerta de la cabina, momento en el que Wombat y Serpiente irrumpieron en el interior y tomaron el control del vehículo. Tras hacerse con el control del avión y de los rehenes, lo primero que hicieron fue ponerse en contacto con los controles de vuelo y empezar a hablarles. Solo tenían una demanda: $300,000. En efectivo. Entregar en el Aeropuerto Internacional de Chicago. Sus demandas fueron rápidamente desviadas al FBI primero, que asumió el control de la situación y empezó a reunirlo todo, ordenando a la pareja que llevara el avión a Chicago. Durante las negociaciones, el FBI pudo llegar a un acuerdo con Wombat y Serpiente. Repostar el avión con combustible en Chicago, y por cada rehén siendo menores de edad, como niños, se les ofrecieron $10,000 por cada niño. En el vuelo viajaban 21 niños menores de 18 años y 14 padres. Cuando Serpiente lo anunció a los pasajeros y a la tripulación, una pareja de abuelos, cuya hija y nietos viajaban en el avión, consiguieron convencerles de que los liberaran junto con el resto de su familia. Estas 37 personas son las únicas que viajaban en el vuelo 4145 que no han desaparecido. Sin embargo, no son capaces de describir el vuelo con mucho detalle. Los niños eran todos invariablemente jóvenes, solo 3 tenían más de 14 años, y los padres estaban todos preocupados. Además, la mayoría estaban sentados en la parte trasera del avión, mientras que los secuestradores pasaban casi todo el tiempo en la cabina. Los dos abuelos, sin embargo, estaban sentados en primera clase, y de ellos obtenemos el mejor relato de lo que ocurrió en el avión.
Esto incluye, por supuesto, el infame cilindro de metal, un tema de gran debate en la comunidad. Poco después de que los dos hombres tomaran el control del avión, Wombat regresó brevemente a su asiento y sacó un segundo objeto de su bolsa de mano. Un objeto cilíndrico de plata o platino, visiblemente más pesado que el revólver que Wombat llevaba en la otra mano, que el abuelo testigo identificó como un Smith & Wesson modelo 10, ya que se había convertido en un entusiasta de las armas tras su paso por el ejército durante la Primera Guerra Mundial. No pudo identificar el arma de serpiente. Algunos de los niños del vuelo afirmaron que el arma era una pistola de rayos, pero el abuelo lo negó, diciendo que se trataba de un rifle ordinario de modelo desconocido. Al ser presionado sobre el asunto, el abuelo pudo decir lo siguiente sobre el cilindro. Varios de los niños que iban a bordo también lo describieron, y en esto coinciden sus relatos. El cilindro medía, yo diría, unas 18 pulgadas de largo y entre 2 y 3 pulgadas de ancho. No había diales ni botones ni nada en el lateral para usarlo, por supuesto. Solo ese metal puro, de color plateado en toda la cosa, liso y brillante. Había, sin embargo, 4 pequeñas luces en la parte superior del cilindro. Rojo, verde, amarillo, azul. Se encendían de vez en cuando. El secuestrador, el grande, lo llevaba todo el tiempo en la mano, junto con el revólver. Pensé que todo eso era bastante extraño. El resto del vuelo, según describieron los pocos supervivientes, fue tenso. Uno de ellos, Wombat o Serpiente, permaneció en la cabina durante el resto del vuelo, mientras que el otro recorría silenciosamente cada una de las filas de los asientos, por turnos. Según todos los supervivientes, un hombre intentó abalanzarse sobre Wombat mientras caminaba y recibió un disparo en la cabeza. Detalles que solo se dieron a las fuerzas de seguridad después de que el avión hubiera vuelto a salir de Chicago. El avión aterrizó en Chicago a las 6:38 de la mañana tras haber estado en el aire algo menos de 4 horas. Los agentes federales rodearon la pista de aterrizaje y sacaron la primera parte del dinero, abriéndose delante del avión y exigiendo a los dos secuestradores que liberaran a los rehenes. Los niños y sus padres salieron del avión en ese momento, seguidos por los dos abuelos, quienes fueron detenidos al salir. Los secuestradores no informaron al FBI de que iban a entregar a otros 2 rehenes, y los demás fueron llevados al aeropuerto. Finalmente, Wombat salió del avión con la pistola en la mano, pero no con el cilindro. Según el abuelo, Wombat se la había entregado a Serpiente al momento del aterrizaje. Le dijo a la policía que retrocediera antes de salir lentamente del avión, rebuscar en el dinero y volver a subir a bordo a toda prisa. El dinero no había sido manipulado directamente, no había bolsas de tinta, pero los números de serie habían sido registrados y si Wombat o Serpiente gastan algo de él, serían rastreados en un instante. El personal del aeropuerto procedió entonces a rellenar el combustible del avión, y despegaron de nuevo en el aire. Los negociadores de rehenes del FBI empezaron entonces a intentar negociar la liberación de los rehenes restantes a cambio, teóricamente, del resto del dinero en efectivo. Sin embargo, las negociaciones llegaron a un punto muerto cuando surgió la cuestión de la tripulación. El FBI insistía en que se liberara a la tripulación, no solo a los pasajeros, pero ni Wombat ni Serpiente sabían pilotar un avión, y no se disponía de un vehículo de huida. Las negociaciones se complicaron mucho más por el hecho de que Wombat había matado a un pasajero, y el FBI estaba ahora mucho menos dispuesto a llegar a un acuerdo con la pareja. Uno de los detalles más memorables de la transcripción de las negociaciones con los rehenes es el siguiente, la última transmisión recibida del vuelo 4145. Wombat: señor, no sabemos pilotar un avión. Esto no va a funcionar. Serpiente: ya lo habíamos previsto, ¿verdad? Wombat: no traje este aparato para nada, no. Siempre pensé que esto iba a pasar. Serpiente: entonces, ¿cuál es el problema? Wombat: solo pensé que podríamos obtener un poco más de estos tipos. Serpiente: oye, dejaste él. Después de terminar las comunicaciones, el vuelo 4145 giró hacia el oeste, volando de regreso, en general, al destino original en Portland. El vuelo fue rastreado en los controles de tráfico aéreo mientras volaba, todo el tiempo permaneciendo dentro del radio y las señales de llamada de varios aeropuertos, torres de recepción y bases de las fuerzas aéreas. Se cree comúnmente que esto fue una táctica intencionada de los pilotos, en contra de los secuestradores, ya que la trayectoria de vuelo resultante era errática y confusa.
Sin embargo, a las 9:41 de la mañana, 6 horas después de que el vuelo hubiera despegado, el avión pasó al radio del radar de la base aérea de Montamouth, aunque no al espacio aéreo. La base, sabiendo que el vuelo 4145 se aproximaba y consciente de la situación, monitorizó el vuelo en el radar, cuando de repente, simplemente desapareció en medio del campo. La base esperó a que el vuelo reapareciera, pero no ocurrió nada. El vuelo no fue detectado por el radar durante el resto del día y no aterrizó en ningún sitio. Fue como si se hubiera desvanecido de la nada. En los 36 años transcurridos desde entonces, no se ha encontrado nada. Ni restos, ni nada. Legalmente, la historia oficial es que el avión se estrelló en un lugar sin descubrir, probablemente un lago, según el FBI, pero el hecho de que nadie haya conseguido encontrarlo es sospechoso. El último detalle del caso es, por supuesto, ese controvertido cilindro metálico. Desapareció del radar por encima de Montamouth, Idaho, la ciudad del mismo nombre que la base, no la base en sí. En su búsqueda, los investigadores rastrearon toda la zona por debajo y en un radio de 30 millas de la desaparición. No se encontró nada. Nadie en la zona recordaba haber oído o visto un accidente. Un avión debería dejar restos visibles. Al parecer, el transmisor de la caja negra había dejado de funcionar por completo. Pero en 1990, se encontró algo. Un cilindro liso de metal plateado. 20 pulgadas de largo, y 2,5 pulgadas de diámetro. 4 luces en la parte superior. Estaba enterrado en la tierra, cuando un equipo de excavación estaba cavando un pozo para un nuevo edificio residencial a las afueras de la ciudad. Estaba enterrada en un estrato geológico de varios milenios de antigüedad, a 15 metros de profundidad, y estuvo a punto de pasar desapercibida, pero uno de los excavadores la encontró sobresaliendo por muy poco y la sacó. El hallazgo se hizo público y las fuerzas del orden no tardaron en relacionarlo con el vuelo 4145. A la edad de 92 años, el abuelo que fue superviviente del incidente estaba al final de su vida pero seguía vivo y hablaba con frecuencia del secuestro y de lo afortunado que se consideraba por haber conseguido bajar del avión. Le llevaron la bombona recuperada y la identificó como la misma que había visto en el vuelo, aunque más sucia y en peor estado. Por lo demás, lo mismo. Las fuerzas de seguridad no supieron qué uso darle al cilindro. Finalmente, recurrieron a abrirlo y ver qué había dentro, para hacerse una idea de los mecanismos. Pero cuando lo hicieron, todo lo que encontraron fue un bloque macizo de madera petrificada, cubierto de una lámina plateada. El cilindro no era una pieza de maquinaria ni una herramienta complicada, solo un accesorio. Entonces, ¿qué es? La teoría predominante es que se trata de una réplica, creada por alguien apasionado por el caso como prueba falsa, pero eso no tiene sentido. Fue descubierta en las profundidades del subsuelo, en un suelo que se remonta a cientos de años. Los informes que he podido encontrar dicen que no se encontró ningún indicio de manipulación o alteración del suelo, así que ¿cómo llegó tan profundo? No podía proceder del avión, ya que no había ninguna otra prueba, pero el abuelo estaba convencido de que era lo mismo que vio en el avión. Lo llamó único en su clase. Si el cilindro es realmente del avión, es el único resto del vehículo que se ha encontrado. Si no lo es, ¿por qué alguien se tomó tantas molestias para gastar una broma?